Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Codiguistas. En el episodio anterior unimos las visiones de Enoc y Juan y vimos cómo, separados por más de 2 siglos, describieron el mismo trono, el mismo juicio y al mismo Hijo del Hombre. Pero hoy vamos a adentrarnos en una profecía que ninguno de ellos pudo completar. Un mensaje tan preciso que el cielo mismo ordenó sellarlo y ocultarlo hasta que llegara el tiempo del fin. Daniel, el profeta del exilio, recibe una revelación que podría haber cambiado para siempre la forma en que entendemos el final. Pero antes de que pueda escribirla, una voz le ordena: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué hay escrito ahí que ni Enoc pudo revelar, ni Juan pudo incluir en el Apocalipsis? Un mapa de fechas exactas, nombres de quienes serían salvos, o advertencias que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. Codiguistas. Si Enoc y Juan nos dieron piezas del rompecabezas, Daniel podría tener la pieza que falta. Y si este libro sellado está destinado a abrirse en nuestra generación, la pregunta no es qué contiene, sino si estamos listos para leerlo. La visión y el mandato de sellar. Codiguistas. Imagina a Daniel, un anciano de más de 80 años, viviendo en Babilonia bajo el reinado de Ciro o Darío, después de haber servido a monarcas tan diferentes como Nabucodonosor, Belsasar y el propio Darío el Medo. Su vida ha sido una sucesión de reinos, intrigas y visiones que han marcado el rumbo de la historia. En el capítulo 12, el escenario no es un simple sueño. Es una proyección a un tiempo donde el mundo entero está al borde de su clímax profético. Daniel ve a Miguel, el gran príncipe, interviniendo en una época de angustia como nunca la hubo desde que existen las naciones. Ve resurrecciones, unos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua, y un juicio final que parece cerrar toda la historia humana. Pero cuando la visión está a punto de revelar su núcleo más peligroso, un ángel interrumpe con una orden que cambia todo. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. En la tradición bíblica y judía, sellar significa 2 cosas a la vez. Proteger el contenido para que llegue intacto al destinatario final. Restringir el acceso hasta que llegue el momento designado por Dios. La histórica, que en la cultura persa y babilónica, los sellos reales eran símbolos de autoridad absoluta. Un documento sellado no podía ser alterado ni abierto sin permiso del soberano. El libro de Daniel, sellado por orden divina, no sería abierto por ningún poder humano. Solo por el momento que Dios mismo designara. Podemos encontrar conexiones extrabíblicas relacionadas. En la literatura apocalíptica judía del período intertestamentario, como el cuarto Esdras o el Apocalipsis siríaco de Baruch, hay referencias a libros celestiales que son ocultados hasta que un justo del tiempo final pueda leerlos. Estas obras, aunque no forman parte del canon bíblico, refuerzan la idea de que la revelación divina tiene niveles de acceso y que algunos misterios estaban intencionalmente fuera del alcance de las generaciones pasadas. En Qumrán, entre los manuscritos del Mar Muerto, se hallaron textos que hablaban de misterios reservados para el fin, y que incluso utilizaban un sistema de escritura cifrada para que solo los iniciados pudieran entenderlos. Esto sugiere que sellar un texto podía implicar no solo guardarlo físicamente, sino también codificarlo simbólicamente. Esta pregunta es clave, codiguistas. Si este libro sellado de Daniel contiene información que ni los profetas posteriores, incluidos Juan y Enoc, pudieron revelar por completo, ¿podría tratarse de la pieza perdida que conecta todas las profecías? ¿Un archivo que explique las cifras, los plazos y los eventos con una claridad que aún no hemos visto? Porque si es así, no estamos hablando solo de un libro, sino de la llave maestra que abriría todas las demás visiones. El paralelismo con los sellos de Apocalipsis. Codiguistas, saltemos más de 6 siglos en el tiempo.
Dejamos atrás a Daniel, anciano y exiliado en Babilonia, para encontrarnos con Juan, prisionero en la isla de Patmos, en el apogeo del Imperio Romano. En Apocalipsis 5, Juan describe una escena que es pura tensión cósmica, un trono en el cielo, un rollo en la mano derecha del que está sentado, sellado con 7 sellos. Y vi, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un ángel pregunta con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrirlo, ni siquiera mirarlo. Juan llora, no por simple curiosidad, sino porque ese libro es el desencadenante del fin, y si nadie lo abre, la historia queda incompleta. La pregunta inevitable: ¿podría este ser el mismo libro que Daniel recibió, pero sellado hasta el tiempo del fin? Daniel lo ve cerrado y prohibido. Juan lo ve cerrado pero a punto de abrirse. Apocalipsis 5-6. Desarrollo del fin, cuando finalmente se rompen los sellos y cada uno desencadena un evento profético. Un dato curioso con todo esto es que, en la tradición judía, los documentos legales importantes, testamentos, contratos, herencias, se sellaban varias veces para garantizar que nadie pudiera alterarlos. Los 7 sellos de Apocalipsis podrían ser la representación máxima de seguridad divina. No solo un sello, sino 7, como si fuera un archivo tan sagrado que solo uno pudiera acceder a él. Conexiones extrabíblicas. En el Apocalipsis siríaco de Baruch, siglo I, se menciona un libro que contiene la totalidad de las obras de los hombres y los secretos del Altísimo, y que está reservado para el justo del fin de los días. La descripción encaja inquietantemente con el rollo de Apocalipsis. En Qumran se encontró el rollo de la guerra, donde las instrucciones para la batalla final estaban escritas en un código simbólico, como si anticiparan que la revelación debía protegerse hasta la última generación. Lo inquietante para nosotros, codiguistas, si Daniel vio el contenido sellado y Juan vio el momento en que los sellos serían rotos, ¿significa esto que el Apocalipsis es, en parte, la apertura del libro de Daniel? ¿Podríamos, cruzando ambas visiones, reconstruir al menos parte de ese contenido prohibido? Porque si es así, estaríamos muy cerca de ver algo que por siglos se intentó mantener lejos de las manos humanas. Enoc y los libros celestiales, codiguistas, antes de que Daniel escuchara: sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya había otro hombre que subió más allá de los cielos y vio archivos prohibidos. En el libro de Enoc, capítulos 47, 81 y 103, el patriarca describe cómo fue llevado ante el anciano de días y vio libros escritos delante de él, donde cada acto humano estaba registrado con una precisión imposible de alterar. No eran pergaminos comunes, eran registros vivos, escritos por escribas celestiales, ángeles especializados en documentar la historia del universo. Enoc 81, 1-2 dice: «He aquí, estas tablas celestiales han sido leídas delante de mí, y todo lo que está escrito en ellas será cumplido». Pero lo más inquietante es que Enoc admite que no todo lo que vio podía revelarlo. He visto misterios que no debo contar, porque han sido sellados para los justos del tiempo señalado. Enoc 103.2. La gran conexión. Si Enoc vio libros sellados, y Daniel recibió un libro sellado, y Juan vio un rollo sellado, ¿podría ser que los tres estuvieran contemplando el mismo archivo celestial, pero en diferentes etapas de su custodia? Paralelos llamativos. Enoc, libros escritos por escribas celestiales, con misterios reservados para el tiempo señalado. Daniel, libro sellado hasta el tiempo del fin. Juan, rollo sellado con 7 sellos, abierto solo por el Cordero. En las tradiciones judías apocalípticas, como en el libro de los jubileos o el Apocalipsis de Abraham, se repite la idea de que existen archivos divinos que viajan entre el cielo y la tierra, pero cuyo acceso está restringido a mensajeros específicos. Incluso en los manuscritos del Mar Muerto, se habla de libros de los misterios de Dios, que no pueden ser interpretados por los hijos de Belial, los impíos.
En la tradición etíope se cree que Enoc fue el primer archivero del cielo y que dejó copias parciales de lo que vio para las generaciones futuras. La leyenda dice que esos textos fueron escondidos en el desierto y que solo aparecerán cuando el mundo esté a punto de ser juzgado. Esta idea se parece mucho a las profecías de Daniel y al acto de abrir los sellos en Apocalipsis. Si lo que vio Enoc, lo que recibió Daniel y lo que presenció Juan son fragmentos de un mismo libro, ¿qué clase de información podría ser tan peligrosa como para sellarla por milenios? ¿Fechas exactas del fin? ¿Identidad de las fuerzas que dominarán el mundo? ¿O un plan tan preciso que, si fuera revelado antes de tiempo, alteraría el curso de la historia? Lo cierto es que si alguna vez esos tres fragmentos se unieran, podríamos estar ante la revelación más grande jamás dada a la humanidad. La clave numérica y el tiempo del fin. Codiguistas. En Daniel 12:7, el profeta escucha una frase críptica. Será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Este lenguaje no es casual. En la profecía bíblica, un tiempo se interpreta comúnmente como un año profético, 360 días. Exactamente las mismas cifras que aparecen en Apocalipsis 11, 12 y 18:13 para describir la duración del reinado de la bestia, el testimonio de los dos testigos y la persecución del pueblo de Dios. Paralelos perfectos, Daniel 12:7, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:14, el mismo periodo, dicho con las mismas palabras. Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 13:5, 42 meses. Juan no inventa la cifra, la está heredando de Daniel. Y aquí entra el misterio. Si este número aparece en el libro sellado de Daniel, ¿qué otra información numérica podría contener ese manuscrito? La conexión con Enoc. Enoc también maneja un conteo profético, pero más largo, la famosa Apocalipsis de las semanas. Enoc 91 y 93, donde divide toda la historia en 10 eras simbólicas. Las primeras 7 semanas, historia humana hasta la llegada del ungido. Las semanas 8 y 9, juicios contra opresores y reinos corruptos. Semana 10, juicio final y nueva creación. El patrón es idéntico, un calendario codificado, con fases precisas que conducen al final. ¿Coincidencia? O como algunos estudiosos sugieren, Daniel y Enoc estaban consultando el mismo reloj celestial, pero desde ángulos diferentes. Aquí esta hipótesis que incomoda. Si el libro sellado de Daniel contiene las fechas exactas del fin, su apertura antes de tiempo podría alterar orden profético, ya que la humanidad podría intentar adelantarse o resistirse a los eventos. Provocar histeria apocalíptica, como ha ocurrido en múltiples momentos de la historia. Exponer a los verdaderos protagonistas del escenario final antes de que llegue su hora. Por eso, en Apocalipsis 5, solo el Cordero es digno de abrir el rollo. No es que nadie pudiera físicamente. Es que nadie debía hacerlo hasta el momento exacto señalado en ese reloj invisible. Si existiera un manuscrito que dijera con precisión el año, mes y día en que todo terminará, ¿te atreverías a leerlo, aunque supieras que hacerlo podría acelerar la cuenta regresiva? Teorías sobre el contenido del libro. Codiguistas. Si el libro que Daniel selló en el capítulo 12 es el mismo que Juan ve en Apocalipsis 5, entonces su contenido podría ser lo más peligroso que ha pasado por manos humanas. A lo largo de los siglos, teólogos, místicos y estudiosos han arriesgado sus reputaciones tratando de adivinar lo que allí se guarda. Hipótesis teológicas, la revelación plena de Cristo. Algunos padres de la Iglesia, como Ireneo y Hipólito de Roma, creían que el libro sellado contenía la revelación completa de la obra de Cristo, desde la creación hasta la consumación final. No un resumen, sino cada detalle del plan divino, incluyendo los eventos que ni los apóstoles pudieron escribir. El mapa de juicios. Otros afirman que el libro es un registro judicial celestial, enumerando los juicios que vendrán, plagas, trompetas, copas de ira, pero con precisión matemática de cuándo y cómo sucederán. Si fuera cierto, abrirlo sería como desatar el armamento final de Dios sobre el mundo.
El listado eterno. Inspirados en Apocalipsis 20 y Lucas 10:20, hay quienes creen que el rollo contiene los nombres de los que recibirán vida eterna y los de aquellos destinados a condenación. Un registro que no admite apelaciones y que nadie podría alterar. Hipótesis apocalípticas, códigos celestiales. En la tradición mística judía se habla de libros escritos en un lenguaje de fuego que solo los ángeles pueden leer. Algunos cabalistas creen que este rollo está redactado en ese código, ocultando fórmulas que sostienen el universo mismo. Advertencias tecnológicas. Investigadores contemporáneos más atrevidos han sugerido que el libro podría contener advertencias sobre avances humanos peligrosos, armas de destrucción total, manipulación genética irreversible o incluso inteligencia artificial incontrolable. Conocimientos que al difundirse podrían acelerar la autodestrucción de la humanidad. El guión de la guerra final. Según esta línea de pensamiento, el libro sería un manual estratégico del Armagedón, revelando los movimientos de las potencias del fin, la identidad de líderes clave y el desarrollo exacto de la última batalla. Estas son algunas opiniones de los antiguos padres de la Iglesia. Como Orígenes, afirmaban que el libro no se abriría hasta que el Evangelio hubiera llegado a todos los rincones del mundo. Místicos judíos creían que su contenido solo sería revelado a los entendidos de Daniel 12:10, un grupo reducido que viviría en la última generación. Tradición etíope, la única que mantuvo íntegro el libro de Enoc, sostiene que este rollo es parte de un conjunto mayor de archivos celestiales, donde también se incluyen las visiones prohibidas de Enoc. La conexión prohibida. Codiguistas. Si Daniel, Enoc y Juan vieron fragmentos del mismo mensaje, estamos ante una verdad incómoda. La revelación final nunca estuvo completa en un solo libro, sino repartida como piezas de un rompecabezas sagrado. En Daniel 12, el profeta recibe un mandato claro: sella las palabras hasta el tiempo del fin. En Enoc se mencionan visiones que no puede escribir, porque pertenecen a un ciclo futuro. En Apocalipsis, Juan escucha los truenos hablar y una voz le ordena: no escribas lo que han dicho. 3 momentos, 3 mensajeros. 3 veces que el cielo entrega un secreto y luego lo retira de la circulación. ¿Quién unió esas piezas? En la tradición mística judía se habla de un archivo de la luz, donde todas las visiones de los profetas están reunidas, custodiadas por ángeles que responden solo al Altísimo. En círculos cristianos antiguos, algunos afirmaban que Jesús, resucitado, reveló a sus discípulos las cosas selladas, pero que fueron escritas en textos que luego se perdieron o fueron ocultados deliberadamente. ¿Y quién decidió separarlas? Hipótesis teológica. Dios mismo permitió que las piezas quedaran separadas para que solo la última generación, la del tiempo del fin, pudiera recomponer el mensaje completo. Hipótesis radical. Hubo líderes políticos y religiosos que vieron en estas visiones un riesgo para su autoridad y decidieron enterrar lo que no podían controlar. El libro que solo una generación podrá abrir. Codiguistas. El ángel se lo dijo claramente a Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto significa que el libro sellado no era para Daniel, tampoco para Enoc, ni siquiera para Juan en Patmos. Era un mensaje reservado para una generación específica, una generación que viviría el desenlace y necesitaría las instrucciones completas. En toda la historia bíblica no hay un patrón tan claro. 3 testigos ven partes del mismo misterio. Ninguno tiene acceso a la imagen completa. El contenido permanece invisible hasta que llegue el momento exacto. Y aquí surge la pregunta incómoda. Si el libro estaba destinado a la última generación, ¿y si nosotros somos esa generación? Las señales globales, los cambios acelerados, la convergencia de profecías, parecen susurrar que el sello está a punto de romperse. En el próximo episodio, Codiguistas, descifraremos las señales que podrían indicar que el libro sellado de Daniel está a punto de abrirse. ¿Y qué podría significar eso para nosotros y para todo el mundo? Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque si este libro se abre,
nada volverá a ser igual.